Antonella Bertis, soy de la Comisión 2. Hoy me toca explicar arterias y vénulas musculares. Este tema engloba todo lo que es el sistema cardiovascular, que está compuesto por los vasos sanguíneos, que son los que transportan la sangre por todo el organismo. El corazón, que bombea la sangre para mantenerla en movimiento, y los vasos linfáticos que transportan la linfa. Los vasos que llevan la sangre a los capilares se lo denominan arterias, transportando el oxígeno y los nutrientes requeridos para los tejidos. Tienen diferentes tamaños y tradicionalmente se los dividen en tres tipos: arterias grandes o elásticas, arterias medianas o musculares y arterias pequeñas o arteriolas. La composición de las arterias y venas están compuesta por tres capas llamadas túnicas: túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La túnica íntima es la más interna y se compone de tres componentes: su endotelio con células escamosas, su lámina basal y su capa subendotelial de tejido conjuntivo laxo. Túnica media, que es la más gruesa de las tres, su componente principal son las células musculares lisas. Se puede extender desde la membrana elástica interna hasta la membrana elástica externa. La conformación de esta es una lámina con fenestraciones y dispuestas en capas concéntricas. Por último, la túnica adventicia es la más externa. Su composición se basa principalmente en tejido colágeno en disposiciones longitudinales y también escasas fibras elásticas. Su grosor varía. En las arterias suele ser más delgada que en las venas. La arteria que nace del corazón e inicia la circulación es la aorta, la que estamos viendo en pantalla. Se trata de una arteria elástica donde facilita la conducción de la sangre tanto en contracción como en relajación. Llegan a tener un diámetro de 1 centímetro aproximadamente y esta tinción es de hematoxilina e eosina. Su túnica íntima, que vemos ahí, en su endotelio una capa de células musculares lisas con actividad contráctil, siendo estas las células principales de su lámina basal, con su lámina basal. Una capa subendotelial de tejido conectivo y elastina, también una capa de material elástico, la membrana elástica interna, que acá no es visible. Su túnica media es la más gruesa de las tres, como podemos ver. Está constituida por laminillas elásticas separadas por láminas de células musculares lisas, fibras colágenas y sustancia fundamental. Las laminillas están organizadas en forma concéntrica y las células musculares lisas forman una especie de espiral que envuelve al vaso. Por último, su adventicia es bastante fina, se compone de fibras colágenas. Sus células típicas son los fibroblastos y los macrófagos. Suele haber nervios, etc. Las arterias musculares tienen un diámetro de aproximadamente 2 a 10 milímetros, mucho más chicas que las arterias elásticas. Su túnica íntima es relativamente más delgada. Suele observar una prominente membrana elástica, como vemos acá, interna. Generalmente aparece como una estructura ondulada debido a la contracción del músculo. Su túnica media, compuesta en casi su totalidad por células musculares lisas, y un poco de material elásticos. Sus células tienen una disposición en forma en espiral, también ayudando a mantener la tensión y la arteria. Su adventicia, en estas arterias relativamente gruesa, está compuesta por fibroblastos, fibras colágenas y fibras elásticas. Las arterias pequeñas y arteriolas, estas pueden llegar a medir de 10 a 100 milímetros. Su túnica íntima son prácticamente iguales. Esta es una arteria pequeña y esta es una arteriola.
Su principal diferencia está en la cantidad de capas de su túnica media. La arteriola puede llegar a tener de 1 a 2 capas y la arteria pequeña puede llegar a tener hasta 8 capas. Su adventicia es muy delgada y puede mezclarse con el tejido conjuntivo. Por último, las venulas musculares es una subdivisión de las venas pequeñas. Llegan a medir de 0,1 milímetro y estas pueden viajar con las arteriolas participando en la circulación de retorno al corazón de la sangre. Su túnica íntima es delgada, muy poco notoria. Su túnica media compuesta por 1 o 2 capas de células musculares lisas y su túnica adventicia es muy delgada. Muchas gracias.